retablos cumplían, los retablos cumplían pues, una función educativa, ya que en una época de alta analfabetización, muchos no sabían leer ni escribir, las imágenes religiosas eran esenciales para transmitir las enseñanzas cristianas. Y además de este valor estético, los retablos tenían un profundo simbolismo religioso, representando lo divino y reflejando la jerarquía del universo cristiano a través de una narrativa visual que guiaba la espiritualidad de los fieles, ¿no? Bien, hay que apuntar que el retablo, el precedente del retablo, se encuentra en los llamados antipendios o frontales de altar de la Alta Edad Media. Estas piezas consistían en tapices o paneles de madera pintados que cubrían la mesa del altar, la parte delantera, como podemos ver en esta imagen. Y el objetivo de estos antipendios o frontales era ofrecer una representación visual del dogma cristiano, de forma que los fieles pudieran interiorizar las enseñanzas religiosas a través de la imagen. Y hay que decir que estos frontales de altar ya se utilizaron en las iglesias paleocristianas desde el siglo IV o V, teniendo como antecedente esos sarcófagos esculpidos. Y en este caso, en Cataluña, que está en el norte de España, es el lugar de Europa donde se han conservado más ejemplos de frontales de altar pintados, policromados, de los siglos XII y XIII. Estamos ya hablando del arte románico catalán que nos regaló verdaderas obras de arte. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en esta imagen. Se trata del frontal de Avià y vemos cómo en el centro aparece la Virgen como Sede Sapientiae y con el niño en su regazo en una especie de baldaquino y en un arco lobulado que ya apunta la tradición hacia el gótico. Estamos del románico al gótico. Y alrededor se observan pues 4 escenas cruciales en la vida de Jesús. Vemos la Anunciación y la Visitación, vemos la Epifanía con los 3 Reyes Magos, el nacimiento de Jesús y, por último, la presentación de Jesús en el templo. También tenemos otros ejemplos. Es el caso de el frontal de altar de San Clemente de Taüll, perdón, porque no veo así, de Santa María de Taüll, perdón, que está también en Cataluña. Ahora se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y vemos también cómo eran, ¿no? En madera, policromado, bueno, con Cristo en majestad, rodeado de la mandorla. Mandorla es almendra en italiano y acompañado de los 12 apóstoles, ¿no? Y también otro ejemplo es el frontal de altar de la Colegiata de Santa Juliana en Santillana del Mar, Cantabria, España, en este caso realizado en piedra. Y también les quería mostrar este frontal de altar en la iglesia de Santa María de Cardet. También hablamos del Valle de Benasque, Huesca, este es más Aragón, una parte de España. También se conserva en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona, y es una de las mejores obras más representativas del taller de Ribagorza, que es un taller formado por varios artistas totalmente desconocidos, porque en la Edad Media el artista como tal no tenía un nombre conocido, eran muchos anónimos. Y está presidido, como podemos ver, por la Virgen con el niño, entronizados en una mandorla almendrada, rodeada del tetramorfos, es decir, los 4 seres simbólicos de los 4 evangelistas. Y vemos también cómo se situaba en la mesa de altar dentro de la iglesia. Esta de aquí es una réplica
quería mostrarlo para que vieran exactamente dónde se situaban esos frontales de altar. Y pasamos a estos frontales de altar fueron evolucionando con el cambio en la liturgia durante el siglo XIII, cuando el sacerdote comenzó a oficiar de cara al altar, pues el uso del frontal de altar fue reemplazado gradualmente por los polípticos, que son esos grandes paneles divididos en varios registros que se colocaban detrás del altar para que las imágenes fueran más visibles tanto para el sacerdote como para los fieles. Y uno de los más importantes es el políptico de Gante, también conocido como el retablo de la adoración del Cordero Místico, que se conserva en la Catedral de San Bavón en Gante, Bélgica, y es la obra maestra por excelencia de la pintura flamenca. Y además ostenta el récord de ser la más robada de la historia. No voy a entrar en muchos detalles, pero fue robada hasta 13 veces. Aquí veremos este maravilloso políptico de Gante. Aquí lo vemos de forma cerrada. Es como una especie de tríptico que una vez cerrado aparecen la Anunciación con estas imágenes que son los comitentes, comisarios de la obra y bueno, acompañada de otros santos, ¿no? Y una vez abierto aparece esta adoración del Cordero Místico y también con una escena bastante típica del arte bizantino, que es la Deesis, que aparece Cristo en majestad en un estilo bizantino, también con Adán y Eva en los laterales y toda una serie de ángeles músicos cantando, ¿no? La verdad es que viendo en detalle esta obra es magnífica. Aquí ya estamos en esa pintura flamenca del Renacimiento, que ya las figuras empiezan a tener ese naturalismo y humanismo, ¿no? También quería mostrarles la Maestà, que es esa pintura al temple sobre tabla realizada en 1308-1311, considerada también obra maestra del pintor italiano Duccio. Estuvo instalada inicialmente en la Catedral de Siena y en la actualidad se conserva en el Museo de la Ópera Metropolitana del Duomo de Siena, ¿no? Excepto algunas tablas de la predela, esta parte más inferior, que se hallan repartidas entre varios museos del mundo. Y se trata de un retablo de dos caras, vemos el anverso y reverso. En el anverso figura una gran escena con la Virgen y el Niño, rodeada de ángeles y santos, junto a otras escenas menores, mientras que en el reverso se encuentran 26 escenas de la Pasión de Cristo, además de otros episodios en el ático y en la predela. Y Maestà significa en italiano majestad, es esa denominación de un tema iconográfico del arte cristiano medieval occidental que representa a la Virgen con el niño entronizada de forma similar a la Theotokos bizantina, y el término proviene de Majestas Mariae, Majestad de María en latín, un concepto mariológico y de la historiografía del arte para referirse a la Virgen como trono del Niño Dios. Bien, y en este contexto es interesante mencionar que durante el siglo XIII hasta el siglo XX, la liturgia, la misa, se celebraba con el sacerdote de espaldas a los fieles, llamado ad orientem, hacia el este, perdón, es decir, mirando hacia el altar y por tanto de espaldas a la congregación, ¿no? A todos los fieles. Y esto simbolizaba que el sacerdote y los fieles estaban mirando juntos hacia el Cristo glorificado, ¿no? Lo que significaba que los antipendios o frontales de altar que hemos visto anteriormente estaban ocultos en parte por la presencia del sacerdote. Para superar esta limitación comenzaron a instalarse polípticos o retablos que se colocaban detrás del altar
de manera que las imágenes religiosas estuvieran siempre visibles tanto para el sacerdote como para los fieles. Y la disposición de esos retablos, que tenían varios paneles, varios registros, permitía que los fieles pudieran ver y seguir el relato de las escenas religiosas, mientras que el sacerdote continuaba con la celebración litúrgica, ¿no? Era de gran ayuda. De este modo, el retablo no solo cumplió una función estética, sino también didáctica, ¿no? Ayudando a ilustrar la liturgia a través de la representación visual de los momentos clave de la fe cristiana, ¿no? Y también hay que decir que el cambio más significativo en la práctica de la misa vino con el Concilio Vaticano II, en 1962-65. En concreto, en el documento Sacrosanctum Concilium se aprobó la reforma litúrgica que permitió que la misa fuera celebrada primero en lenguas vernáculas, es decir, en el idioma local de los fieles, y que el sacerdote celebrara la misa versus populum, o sea, hacia el pueblo, es decir, mirando a los fieles, de espaldas al retablo, ¿no? Y este cambio se implementó para fomentar una mayor participación activa de la congregación. Bien, ahora nos vamos a adentrar muy brevemente en el retablo del Renacimiento. Vamos a verlo de forma muy rápida, puesto que el Renacimiento no estuvo tan presente en América como el Barroco. Me voy a centrar más en el Barroco. Aquí de entrada ya ven pues, un cambio significativo en la estructura y el programa iconográfico del retablo, a comparación del Políptico de Gante o la Maestà de Duccio que hemos visto anteriormente. Y para materializar bien las características formales del Renacimiento, pues les muestro el retablo mayor de San Lorenzo del Escorial en España que hemos visto al inicio de la presentación. Fue un retablo diseñado por Juan de Herrera y encomendado por el rey Felipe II. Intervinieron también varios artistas como Leone Leoni y su hijo Pompeo, pues que ambos escultores italianos de renombre. Y como vemos consta de 4 cuerpos, con una sucesión de órdenes. El primero de ellos es el orden dórico, que lo vemos en estas columnas, el segundo cuerpo con el orden jónico y el tercero con el orden corintio, ¿no? Y como su nombre indica, está dedicado a San Lorenzo, que es ese mártir cristiano del siglo III y patrón del monasterio del Escorial. Y por tanto las escenas representadas reflejan los valores cristianos de sacrificio, generosidad, fortaleza, ¿no? Ante la adversidad, que son esos elementos clave en la vida de San Lorenzo, ¿no? Y vemos cómo se materializan esas características propias del Renacimiento. Vemos un mayor realismo en las imágenes, proporción, armonía visual, detalles clásicos, que los podemos ver en las columnas, como hemos mencionado, y un incremento de escenas bíblicas, ya sean pinturas o esculturas, ¿no? Y según Francisco de la Maza, que es un historiador, investigador, académico mexicano, que se especializó en la historia del arte novohispano, decía que se puede clasificar los retablos novohispanos en 2 grandes grupos, ¿no? De acuerdo a las columnas que emplearon en el Renacimiento y en el Barroco, ¿no? En el primer grupo están los creados durante el siglo XVI y principios del siglo XVII, que corresponden a los de tipo renacentista y plateresco. Y en el segundo grupo están los retablos de la segunda mitad del siglo XVII y del siglo XVIII, ¿no? Que son de estilo barroco, salomónicos y estípites. Luego lo veremos con más detalle. Bien, aquí les muestro 2 retablos un poco para ver esa comparativa. Vemos en el retablo mayor de la Catedral de Burgos, de mediados del siglo XVI, totalmente renacentista, cómo se traslada esa estructura retablística en América, ¿no? En este caso les muestro el retablo mayor del convento de San Miguel Arcángel en Huetzotzingo, en Puebla, México, ¿no? También a finales del siglo XVI.
y vemos todo lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Esas características del Renacimiento. Bien, vamos a pasar al retablo en el barroco. Durante el barroco, estamos hablando de los siglos XVII y XVIII, el retablo alcanzó su apogeo en Europa, en gran parte como resultado de los cambios en la Iglesia Católica tras la Contrarreforma. No hay que olvidar que el Concilio de Trento, en siglo XVI, celebrado en el marco de la Contrarreforma, reforzó la importancia del arte religioso como herramienta de evangelización, ¿no? Y este movimiento insistió en la claridad y el realismo en la representación de imágenes religiosas para que fueran fácilmente comprensibles y fomentaran la piedad, ¿no? Evidentemente, pues estas directrices influyeron en la producción artística en América Latina, donde la iconografía se adaptó para incluir elementos locales como paisajes, materiales, símbolos reconocibles para las comunidades indígenas, ¿no? Por tanto, la Iglesia utilizó el arte para contrarrestar la reforma protestante, apelando a la emoción y a la visualización de escenas sacras para fortalecer la fe de los fieles, ¿no? Entonces, esos retablos barrocos eran grandes, ornamentados y dramáticos, con numerosas figuras y colores muy llamativos, lo que reflejaba la lucha por captar la atención y el fervor religioso del espectador. Eran utilizados como libros visuales para enseñar las escrituras. Y este estilo, el barroco, que combinaba arquitectura, pintura, escultura, fue muy influyente en la época y por lo tanto su influencia se extendió a las colonias europeas en el Nuevo Mundo, especialmente en las áreas de América Latina que fueron convertidas al cristianismo por los colonizadores españoles y portugueses. Y con la llegada de los españoles en el siglo XVI se produjo la fundación de las primeras ciudades, construcciones de iglesias y conventos nuevos, ¿no? Los misioneros en su mayoría eran frailes de órdenes como los franciscanos, los dominicos, agustinos, ¿no? Adoptaron las iglesias como centros para la evangelización de los pueblos indígenas. Entonces, los retablos, en su función de adornar los altares, se convirtieron en ese medio para difundir la doctrina cristiana a través de la iconografía religiosa, especialmente en los pueblos indígenas que no estaban familiarizados con las escrituras bíblicas, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, pues, cómo todas esas características del barroco se plasman en este retablo de Santiago, en la Catedral de Santa María de la Encarnación en Granada, España. Y bueno, ahora a partir de ahora vamos a profundizar más en el barroco por distintos países. Vamos a empezar por Perú, seguiremos en México y luego Chile, aunque en este último tuvo menos protagonismo. Bien, la introducción del retablo y la iconografía religiosa en América Latina fue un componente clave del proceso de evangelización llevado a cabo por la Iglesia Católica durante la conquista y colonización de las Américas, ¿no? Este fenómeno no solo marcó un cambio en la estética y la arquitectura religiosa, sino que también fue un medio crucial para transmitir el cristianismo. Creo que es interesante también pensar y analizar cómo llegaron estos elementos al continente, cómo se adaptaron a los nuevos contextos culturales y sociales y cuál fue su impacto en el arte y la religión en América Latina, ¿no? Aquí he titulado el retablo como herramienta de evangelización. Bueno, los retablos llegaron a América Latina a través de tres vías principales. Aquí les he puesto una imagen de un barco pasando, imagino, transatlántico, ¿no? De España a América, podemos imaginar. Entonces, una de las vías fue esa importación directa desde Europa, ¿no? Los retablos, por lo menos los primeros retablos que llegan al continente americano,
pues llegan a través de esa vía marítima, se encargaban en talleres de España, se realizaban aquí en España y se enviaban a América, ¿no? Y también hubo artistas y talleres europeos, ¿no? Que se establecieron en las distintas colonias y crearon allí talleres donde pues formaron a artesanos locales, ¿no? Indígenas y mestizos, ¿no? Para producir allí esos retablos, ¿no? Y por supuesto hubo esa serie de adaptaciones locales, ¿no? A medida que los talleres pues, iban creciendo, esos retablos comenzaron pues, a reflejar no solo esas tradiciones europeas, sino también la influencia cultural y artística de las poblaciones indígenas, generando pues, un estilo único. Bien, fue la verdad que un momento de sincretismo cultural y fusión de tradiciones artísticas. Los artistas indígenas y mestizos, bajo la supervisión de los misioneros y maestros europeos, incorporaron sus propias tradiciones y técnicas en la creación de retablos y de iconografía. Y este proceso pues, dio lugar a un importante sincretismo cultural, ¿no? Con sincretismo cultural me refiero a ese proceso en que diferentes tradiciones, creencias, costumbres de distintas culturas se fusionan o combinan, dando lugar a una nueva forma de expresión cultural, ¿no? Y suele ser el resultado del contacto o la interacción entre diferentes pueblos o sociedades, ¿no? Por tanto, el retablo se convirtió en el elemento central de las iglesias coloniales, como también lo era en Europa, ¿no? Estos retablos decorados con pan de oro, esculturas, pinturas, no solo eran obras de arte, sino también símbolos del poder y la influencia de la iglesia en el Nuevo Mundo. En México, pues los retablos adoptaron el estilo churrigueresco, con su ornamentación exuberante y detallada. Ese estilo churrigueresco es una corriente arquitectónica y decorativa del barroco tardío en España, que se caracteriza por su recargada ornamentación, ¿no? Y su nombre procede de la familia de arquitectos Churriguera, especialmente de José Benito de Churriguera, quien popularizó pues, este estilo en el siglo XVIII y se distingue pues, sobre todo por el uso de columnas salomónicas, adornos florales, volutas y una rica escultura decorativa que crea una sensación de dinamismo y movimiento en los edificios, ¿no? Y en Perú, por ejemplo, el barroco pues añadió una dimensión local con motivos naturales y simbología indígena. Y en Chile los retablos eran más modestos, reflejando la austeridad del territorio, pero también mantenían un fuerte carácter devocional. Y hay que decir que esos primeros retablos de América seguían los principios artísticos e iconográficos europeos, pero comenzaron a incorporar nuevos elementos relacionados con las culturas indígenas y las características geográficas y sociales de las colonias. Los arquitectos que llegaron a Nueva España para construir los templos pues procedían de España. En concreto, sabemos que venían de Valencia, Andalucía, Extremadura y Castilla. Bien, a continuación exploraremos un poquito las características y la iconografía nueva que surgió en los retablos americanos. Empezaremos por Perú, seguido de México y finalmente Chile. Les muestro en esta diapositiva a su izquierda el retablo dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo en la Catedral de Lima. Y bueno, Santo Toribio fue un arzobispo de Lima, canonizado en 1726, fue una figura clave en la evangelización de los Andes y comenzó a ser representado en retablos peruanos como protector del clero indígena. Es esa iconografía nueva que va surgiendo en esos retablos de América. Y a su derecha les muestro el retablo de la iglesia de la Compañía de Jesús en Arequipa. Está realizado de madera y pan de oro y su belleza aumenta cuando es iluminado por la luz del sol. Hay que decir porque el oro reluce más, ¿no?
En el centro vemos cómo destaca una pintura de la Virgen con el niño, es de un artista, de un jesuita del tiempo de la colonia que se llama Bernardo Vitti, y en las hornacinas, que es esta parte de aquí, figuran las imágenes de santos como San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la Compañía de Jesús, o San Francisco de Borja, que fue duque de Gandía y es ese personaje de confianza del emperador Carlos V, entre otros, ¿no? Les comento que la tradición del retablo llegó a Perú desde el siglo XVI, cuando los misioneros españoles comenzaron a establecerse en el virreinato del Perú. El retablo se convirtió rápidamente en una herramienta central para la enseñanza religiosa, especialmente en las zonas rurales y en la sierra, donde las comunidades indígenas no tenían acceso a libros ni educación formal, y los retablos peruanos en particular pues, desarrollaron un estilo propio, fusionando las tradiciones españolas con influencias locales, ¿no? Como es el caso del retablo ayacuchano, que veremos a posteriori, ¿no? Bien, como ven, las principales características del retablo barroco peruano pues, incluyen, como hemos visto también anteriormente, esa exuberancia decorativa, ¿no? y detallada. Se distinguen por su abundante ornamentación. Bueno, los retablos presentaban pues, un diseño cargado de detalles con esas columnas salomónicas, unas curvas sinuosas, elementos que parecen brotar de la estructura. Y esta decoración exuberante buscaba impresionar visualmente y atraer al espectador hacia lo divino, que es un principio clave del barroco. También el uso del dorado, ¿no? El dorado es esa característica esencial en los retablos barrocos de Perú, en concreto. Se recubrían las superficies de madera con pan de oro o doradas mediante técnicas de dorado al agua. Y este acabado pues, confería a los retablos un aspecto brillante y celestial, ¿no? reforzando la idea de lo divino y lo eterno, ¿no? El oro también se utilizaba pues, como un símbolo de la gloria y la trascendencia de Dios, ¿no? Y otro rasgo fundamental fue su integración en la arquitectura. Los retablos no eran elementos aislados, sino que se integraban dentro de la arquitectura de la iglesia de manera orgánica, como vemos sobre todo en este caso de Arequipa. Vemos cómo el retablo cubre todo el ábside, todo el arco de medio punto, envolviendo, bueno, seguía todo ese esquema arquitectónico de la iglesia, envolviendo el altar y en muchos casos extendiéndose hacia el techo y las paredes laterales, ¿no? A veces creando pues, un efecto envolvente que acentuaba la sacralidad del espacio, ¿no? Bien, vamos a ver otros ejemplos. Aquí vemos la capilla de la Inmaculada Concepción, modernamente dedicada a Nuestra Señora de la Evangelización. Esta es una de las pocas capillas que conservan su altar barroco original. Preside el altar esa imagen de Nuestra Señora de la Evangelización. Es una talla de madera del siglo XVI enviada por el emperador Carlos V, que antiguamente presidía el altar mayor de la Catedral de Lima, y es una de las primeras imágenes de la Virgen en llegar al Nuevo Mundo. En su mano derecha vemos cómo sostiene la rosa de oro, que es una condecoración papal conferida por San Juan Pablo II en 1988, en su segunda visita al Perú, y que ostentan muy pocas advocaciones marianas. Otro de los ejemplos está en la capilla de San Juan Bautista, también en la Catedral de Lima, cuyo retablo presenta relieves policromados alusivos a la vida del santo. Lo preside un gran crucifijo, uno de los más antiguos de la catedral. El retablo en concreto fue realizado por el famoso escultor sevillano de Sevilla, España, que se llama Juan Martínez Montañés, y fue traído al Nuevo Mundo en barco durante varios años. Se considera entre los mejores retablos
del templo catedralicio de Lima. Y su obra conserva esa sobriedad clásica propia del Renacimiento, aunque aportando también la profundidad de la escultura del barroco. Tenemos también este retablo que pues, muestra una impresionante combinación de elementos arquitectónicos y decorativos, como esas columnas salomónicas, el uso del pan de oro, la representación de santos y escenas cristianas, ¿no? Y hay que resaltar que la iglesia de la Compañía de Jesús en Cuzco, bueno, fue uno de los centros más importantes del arte barroco en Perú. La Compañía de Jesús llegó a Perú en el 1567, 5 años más tarde lo hacía en México. Y en concreto este retablo es el mejor entre las iglesias cusqueñas y uno de los mayores de todo el Perú virreinal, ¿no? Su ejecución se atribuye al arquitecto y ensamblador Diego Martínez de Oviedo, quien realizó también la fachada principal de la iglesia, ¿no? Y como vemos, era algo también muy típico ver cómo esa fachada también corresponde a esa forma del retablo mayor, ¿no? De esta forma, cuando uno entra de lo terrenal, va directo hacia lo celestial a través de estas formas que contemplamos, ¿no? Y aquí vemos el mismo retablo que hemos visto anteriormente, pero con una iluminación distinta, ¿no? Con esas luces y sombras, que es una maravilla, ¿no? Bien, y me hace especial ilusión también, ya que estamos hablando de retablos y estamos dentro de ese marco que hemos dicho al principio de esa exposición del retablo ayacuchano que se encuentra en la Universidad de los Andes en estos momentos. Bueno, vemos que ese sincretismo cultural en Perú con el retablo ayacuchano es una de las manifestaciones artísticas más representativas del arte colonial en Perú, específicamente en esta región de Ayacucho, que fue un centro importante de producción artesanal. Y podemos decir que el retablo ayacuchano son piezas antropológicas que incorporan la historia de un pueblo. Nació en el contexto del Virreinato del Perú durante la época colonial, aproximadamente en el siglo XVII, y alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII, ¿no? Y su historia y evolución están estrechamente vinculadas con el retablo europeo, ¿no? Pero con un proceso de adaptación y sincretismo cultural que refleja la fusión de las tradiciones europeas con las costumbres y técnicas y simbolismos indígenas, ¿no? Bueno, según el antropólogo peruano Rivas Plata, uno de los antecedentes del retablo son las capillas de Santero, es decir, los altares portátiles con diversas representaciones artísticas de devoción y evangelización cristiana en la España del siglo XVI. Aquí vemos uno de ellos, ¿no? Es ese altar portátil, ¿no? Que dentro se enmarca la Virgen del Carmen, o por ejemplo este otro, ¿no? Son también en este caso con Cristo realizado en marfil, pero también vemos cómo está ricamente decorado estas partes cuando uno se cierra, ¿no? Y recuerda muy bien a este retablo ayacuchano. Este es un ejemplar que está ahora mismo en el Museo de Arte en la Universidad de los Andes, ¿no? Y representa la Semana Santa. Vemos ese colorido, el folclore, ¿no? Esa tradición, costumbres y también esas vestiduras típicas del Perú, ¿no? Que son magníficas, ¿no? Y podemos decir que el retablo ayacuchano tiene su origen en la época de la colonia, cuando los sacerdotes españoles en proceso de evangelización pues, viajaban por todos los pueblos de la sierra peruana y llevaban con ellos cajas articuladas con imágenes de varios santos católicos para que estos sean reconocidos por los pobladores, ¿no? Y estas cajas se llamaban cajas de San Marcos, ¿no?
Aquí podemos ver algunas de ellas, ¿no? Fueron tomadas de referencia por los artesanos ayacuchanos para la realización de sus retablos, ¿no? Y en los inicios se realizaban pues, con madera de cedro, pero a partir del siglo XIX se emplearon maderas más económicas, ¿no? Junto también con la pasta de yeso, la papa y cola teñida con pigmentos para las imágenes, ¿no? Y ese cajón de San Marcos, tal y como vemos en esta diapositiva, pues está dividido en dos partes y se llama así porque en la parte superior se hallan los santos San Marcos, San Lucas, San Juan Bautista, San Antonio, Santiago Apóstol y a veces Santa Inés, ¿no? Patrona de las cabras, ¿no? También le sobrevuela el cóndor, como vemos aquí, que simboliza el guamani, ¿no? Que es el espíritu de la montaña, también protector del ganado. Y en la parte inferior se recrean esos animales como vacas, zorros, ovejas, cabras, ¿no? Esas escenas de ranza y de castigo a los ladrones de ganado, ¿no? Pero a medida que pasaron los siglos, pues el retablo ayacuchano se fue sofisticando, ¿no? Los artesanos de la región pues, continuaron perfeccionando su habilidad en la talla de la madera y la policromía, ¿no? Se volvió pues, una característica esencial del estilo y al mismo tiempo esos retablos se convirtieron en objetos de devoción personal, no solo de las iglesias, sino también de los hogares de los fieles, ¿no? Bien, vamos a entrar rápidamente en el retablo barroco en México. En México los retablos adquirieron una dimensión monumental, especialmente durante el periodo del virreinato. Se convirtieron en grandes estructuras arquitectónicas, como podemos ver. Las ciudades coloniales mexicanas como Ciudad de México, Puebla, Guadalajara o Oaxaca se llenaron de retablos impresionantes que eran verdaderas obras de arte y bueno, esa tradición mexicana de los retablos se distinguió por su riqueza ornamental y la incorporación también de elementos indígenas, creando pues, una mezcla única que aún hoy se mantiene viva, ¿no? Lo vemos reflejado en estos dos ejemplos retablísticos, ¿no? A su izquierda el retablo de la Virgen de Guadalupe, que hoy es su día, sírvase en honor a ella, ¿no? Está en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Guanajuato, y bueno, a su derecha vemos también ese retablo mayor de la Iglesia del Espíritu Santo, de la Compañía de Jesús, en Puebla. Vemos claramente diferencias, ¿no? Bien, otro ejemplo es el retablo de los Reyes, que se encuentra en el ábside del el altar mayor de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Es obra de Jerónimo de Balbás y su construcción se inició en 1718. Está realizado en estilo churrigueresco, como hemos comentado antes, y en madera de cedro blanco y pino ayacahuite. Ambos son unas maderas originarias de México, también con pan de oro, y es la obra churrigueresca más antigua de México. Y vemos cómo también debido a esas dimensiones, ¿no? Es conocido como la cueva dorada. Vemos que está adaptado a una forma cóncava. Y hay que decir que el artista Jerónimo de Balbás fue un escultor y arquitecto español, precursor del barroco mexicano, y fue reconocido por introducir el uso del estípite, que es ese elemento característico, como podemos ver aquí, del estilo churrigueresco. Incluso se llegó a decir el barroco estípite. Y vemos que el estípite es ese elemento en forma como de pirámide invertida. Es un elemento decorativo que tanto lo podemos ver en fachadas de iglesias como también en retablos, ¿no? Como vemos en ambos casos en esta diapositiva. También otro ejemplo es el retablo de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México. Se representa el martirio del santo. San Felipe de Jesús fue un mártir considerado el primer santo mexicano
y se convirtió en una figura destacada en la iconografía de los retablos novohispanos, ¿no? Es otra iconografía que se suma a esos nuevos retablos de la Nueva España, ¿no? También, bueno, aquí vemos el retablo de Santo Domingo de Guzmán en la iglesia homónima en Oaxaca. Santo Domingo de Guzmán ya sabemos que fue el fundador de la Orden de Predicadores, más conocida como los dominicos, y fue una iconografía muy empleada durante el barroco mexicano, ¿no? Y en este caso, los primeros dominicos llegaron a Oaxaca a finales de 1500, sí, sobre el 1520 o así llegaron a Oaxaca, ¿no? Bien, aquí vemos también ese retablo de Oaxaca con más detalle. Y también otro retablo es el de la iglesia de Santo Domingo en Yancuilán. Tiene una forma heptagonal, ¿no? de siete calles, con pinturas del siglo XVI atribuidas al pintor sevillano Andrés de la Concha. Aquí vemos también esa influencia europea y ese viaje que hacían estos artistas europeos a América, ¿no? La verdad es que es una maravilla, ¿no? Esa verticalidad que tiene y cómo se adapta esa arquitectura, ¿no? Verlo en persona debe ser asombroso. Y también les muestro el retablo mayor de la iglesia de Santa Prisca o Pristila, también en Taxco de Alarcón. Vemos abundantemente mucha ornamentación, ¿no? Este retablo está dedicado a la Purísima Concepción y a los santos patronos de la ciudad de Taxco, que en este caso son Santa Pristila y San Sebastián. También quería mostrarles este retablo de la iglesia de San Francisco Javier en Tepoztlán. Este templo forma parte del actual Museo Nacional del Virreinato y es el antiguo Colegio Jesuita de San Francisco Javier. En el interior del templo se conservan 10 retablos dorados diseñados y elaborados por Higinio de Chávez y Miguel Cabrera a mediados del siglo XVIII. Entre los cuales se encuentra uno dedicado a San Francisco Javier, como vemos aquí, ¿no? Y me hace especial ilusión mostrarlo porque San Francisco Javier fue un misionero jesuita que nació en el castillo de Javier, aquí en Navarra, muy cerca de donde estoy ahora, aquí en España, y bueno, también es patrón de nuestra comunidad de Navarra, ¿no? Bien, y por último nos vamos a adentrar rápidamente, porque ya vamos con el tiempo justo, con el retablo en Chile. Ya no he puesto barroco porque tuvo muy poca presencia, no alcanzó ese mismo nivel de despliegue artístico que en Perú o México, porque esos retablos barrocos no fueron tan comunes. Pero Chile durante la época colonial estaba podemos decir, relativamente aislado de esos centros más activos de producción artística en el virreinato del Perú, como Lima o Cuzco, ¿no? Aunque existió algún contacto con estos centros, la distancia y las dificultades de comunicación pues, limitaban la llegada de esas influencias artísticas más complejas, ¿no? como el barroco, como hemos visto, pues, que tuvieron mayor apogeo en Perú y México, ¿no? Aún así, la influencia del arte colonial fue más austera y vinculada pues, con la tradición renacentista y neoclásica, que se reflejó en diseños más sencillos y funcionales de las iglesias, como por ejemplo en la Catedral de la Serena o la Basílica de la Merced en Santiago de Chile. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX fue el neogótico el que empezó a tomar forma en Chile. Ya estamos avanzando en el tiempo, ¿no? Vamos de forma cronológica. Y de forma muy rápida les quería presentar un hallazgo fruto de mi investigación doctoral. Se trata del retablo mayor de la iglesia de los Carmelitas Descalzos en el Cerro de Bellavista en Valparaíso. Bueno,
es la imagen que ven ahora mismo en pantalla, ¿no? Este es el Cerro de Bellavista, aquí aparece la iglesia conventual de los carmelitas, ¿no? La verdad es que gracias a una revisión documental e historiográfica que realicé en torno a la Orden del Carmen en Chile, pues me ha permitido identificar y corroborar la autoría de este retablo inédito de un taller retablista de Navarra, aquí en España, llamado Taller de los Istúriz. Es uno de los talleres de retablos más activos y relevantes en Navarra, fundado en 1868. Y bueno, pues aquí vemos, ¿no?, cómo la iglesia sobresale, ¿no?, con este telón de fondo colorido por los edificios tan característicos del lugar, ¿no? Y cómo puede ser ese faro religioso de los marineros, ¿no? Bueno, brevemente les diré que la historia del convento y la iglesia comienza con la llegada de la Orden de los Carmelitas Descalzos a Chile en 1899 y los primeros en llegar lo hicieron desde Perú. Fueron Fray Ernesto de Jesús y Epifanio de la Purificación, ¿no? Ambos en los albores del siglo XX, a principios del siglo XX, favorecieron la expansión religiosa, el ecumenismo misionero, ¿no?, ese desarrollo devocional que permitió la construcción de nuevas iglesias y conventos en Chile, ¿no?, a la vez también de imágenes de la iconografía carmelitana y retablos para el culto y la devoción del pueblo chileno, ¿no? En este momento se vivía una situación favorable económicamente. Chile estaba en continuo crecimiento, que eso ayudó a la construcción de arquitecturas con reminiscencias a modelos europeos con tendencias historicistas, ¿no? La implantación de un lenguaje ajeno a la práctica arquitectónica local, ¿no?, que estaba más aferrada a la tradición moderna. De este modo, las iglesias conventuales de los carmelitas estaban diseñadas en clave ecléctica, con una estética neogótica, que es el estilo predominante de la orden en Chile, y se alzan como paradigmas de la arquitectura neomedieval en Chile y esos testimonios de espiritualidad carmelitana, ¿no? Esta iglesia fue proyectada por Fray Juan Rufo de San José, que es un religioso de origen español, nacido en Guipúzcoa, y fue el arquitecto y maestro de obras por excelencia en Chile, ¿no? Además de proyectar y edificar esta iglesia, también lo hizo en otros conventos y parroquias en Santiago de Chile y en Viña del Mar, ¿no? Y todas ellas con ese estilo neogótico tan característico de la orden. Bueno, no voy a entrar en esta definición, pero bueno, es muy bonito ver cómo define Fray Lázaro de la Asunción, que es otro fraile carmelitano, cómo define el templo de Valparaíso, ¿no? Y aquí les muestro más concretamente la iglesia neogótica, ¿no?, y su interior, ¿no?, con el fondo. En el fondo podemos ver ese retablo mayor del taller de los Istúriz de Navarra. Aquí lo vemos un poquito mejor. Y vemos cómo realmente este estilo en esta iglesia de Valparaíso la podemos encontrar también aquí en Pamplona, en Navarra, del mismo taller de los Istúriz, ¿no? Aquí vemos varias capillas góticas, pero sus retablos son neogóticos en la parroquia de San Saturnino en Pamplona. También lo podemos ver en San Sebastián, es una ciudad próxima aquí a Pamplona, está a 1 hora, y también vemos esos retablos con ese estilo neogótico también en la iglesia de los Carmelitas Descalzos, ¿no? Bueno, aquí otra definición de Fray Lázaro sobre el altar, ¿no?, que dice que es único en Chile. Y vemos aquí exactamente con más detalle este retablo de Valparaíso, ¿no? Bueno, la verdad que este descubrimiento artístico, que la verdad que en pocos meses aparecerá publicado en un libro sobre retablos iberoamericanos, pues me alegra
presentarlo también hoy aquí, ¿no? Para ponerlo en su conocimiento y valor. Es un hallazgo positivo, ¿no? Que personalmente creo que puede aportar nuevos datos acerca del taller de los Istúriz y evidentemente nos ha permitido dar a conocer uno de sus encargos internacionales y desconocidos hasta el momento en la historiografía navarra y chilena, ¿no? También el hecho de analizar esta iglesia de los Carmelitas Descalzos de Valparaíso pues significa ahondar en la fundación y expansión de la Orden Carmelita en Chile, tras más de 100 años de su fundación en el país, ¿no? Que gracias pues, a los padres carmelitas enviados desde Perú y España se ha podido realizar. Y también cómo estudiar el estilo neogótico pues, que nace a través de sus construcciones arquitectónicas y retablísticas, ¿no? Donde el papel de la sociedad porteña pues, fue relevante para la concepción del convento iglesia de la Virgen del Carmen, ¿no? Y bueno, pues con este último ejemplo chileno creo que se materializa pues, el título de esta ponencia, ¿no? Esos retablos en travesía de Europa a América. Les invito a visitar y conocer in situ estas maravillosas obras de arte y a apreciar con más detalle las bellezas de cada periodo y lugar, ¿no? A la vista está que el retablo une culturas, tradiciones y es un buen medio de comunicación y transmisión de la fe, ¿no? Bueno, creo que podemos dar por terminada esta ponencia. Les agradezco mucho la atención y voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Estaré encantada de, de de hablar con ustedes. Muchas gracias, Thais. Así que sí, me imagino que si levantan la mano podemos dar un espacio para que puedan preguntar. Algunos ha sido sumamente clara, muy ilustrativa y la verdad que nos has dejado con trabajo para tener que ir a hacer un buen viaje a Valparaíso a reconocer esto que tenemos una joya y que la verdad no sabíamos ni siquiera, muchos no sabíamos que existía. Así que muchísimas gracias por este viaje a través de la historia del retablo. Y no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta, sino entre lo que fueron poniendo en el chat, hicieron algún par de alusiones a ver si... Ay, Carolina, Carolina, te dejamos, no sé si Sí, puedes, ahí. sí. Hola. En primer lugar, darle las gracias a Thais, una belleza realmente para contemplar. Eh, Bendito sea Dios como le da la habilidad, no la creatividad a estos hombres para poder hacer estas cosas que son realmente para contemplarlas. Yo tengo una pregunta como un poco más técnica. Al principio, cuando tú explicabas lo que era un retablo, me lo imagino yo como una verdadera casa, ¿no? Con un ático, con unas habitaciones, con entrecalles, como que alberga las figuras y el tema que tiene, eh, y que eran, o digamos, la finalidad fue al principio o siempre un poco ser representaciones visuales de las enseñanzas religiosas, un poco como para una catequesis visual. Eh, entonces yo te quería preguntar si en el fondo cumplían una función parecida a los vitrales que también uno encuentra en las iglesias y que también tenían una función de catequesis, obviamente conservando el orden de importancia. Exacto. Bueno, me da mucha alegría saludarte, Carolina. Carolina y yo nos conocemos desde hace mucho y me alegra mucho que estés aquí conectada y gracias por el comentario. Pues evidentemente sí, o sea, la respuesta es sí. Esos vitrales que fueron típicos del arte gótico, bueno, eran esa catequesis de luz. Es verdad que el retablo era más cercano al pueblo por la distancia que estaba de los fieles, ¿no? Y las vidrieras siempre quedaban mucho más lejanas, más altas, que creo que hoy en día las tendríamos que ver con prismáticos, pero evidentemente era totalmente una catequesis visual maravillosa y además aportaban luz y color al templo que también creaban ese misticismo, ¿no? Que también ayudaba mucho a hacer oración y a vivir pues, la vida de fe en comunidad, ¿no? Así que sí, o sea, te agradezco mucho la pregunta.
perfecto. Muchas gracias a ti. Habrá que ir a Francia para ver esos vitrales, Así porque es. el gótico nació en Francia y la mayoría son, bueno, son obras magníficas. Yo cuando lo explico en clase a los alumnos se quedan maravillados, ¿no? Ya cuando les pongo la Sainte-Chapelle de París es impresionante, impresionante porque hay más de 1.200 escenas bíblicas y no hay muros, no hay muros. O sea, las vidrieras vinieron a sustituir los muros del románico. Y bueno, es impresionante. Impresionante, sí. Así que bueno, buenísimo, muchísimas gracias. No sé si hay alguien más. Cristina, se quedaron. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta. Muchas gracias por todos sus comentarios. Les agradecemos que se hayan conectado, especialmente a la Thais, que las tenemos trasnochando, porque para ellas son como casi la 1 de la mañana. Es un placer, Sofía. Pero estamos muy contentas de haber podido lograr esta conexión y bueno, que nos trajeras un poco de todo lo que conoces, de todo lo que sabés y que con tanto cariño nos has contado en un ratito corto, pero bueno, que yo creo que ha sido muy enriquecedor para todos, sobre todo en esta época previa a la Navidad. Y bueno, y con esto quiero aprovechar, dejar los invitados, en la Universidad de los Andes, el sábado 14 se hace una Navidad en los Andes, así con bajo el alero de cómo se celebra la Navidad en los países que están cerca de los Andes y el país invitado va a ser Perú, entonces va a haber toda una muestra un poco folclórica, gastronómica y bueno, es una actividad gratuita desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que puedan animarse a venir a la universidad, ojalá con familia, para pasarla muy bien y bueno, y empezar a vivir un poquito más la Navidad desde el punto de vista un poquito más sudamericano, más andino, por así decirlo. Así que bueno, les dejé en el chat los links para que puedan pinchar para más información. Clemente, no quiero dejarlo porque la tenemos a la Thais. Tiene una pregunta, no sé si es una pregunta muy larga y quiere hacer como última pregunta de cierre. Una pregunta corta, que primero dar las gracias y segundo me gustaría saber qué libro recomendaría Thais para leer, para conocer más sobre el arte sacro. Es una pregunta complicada porque hay muchísimos libros Pero para principiante, digo. para principiante de arte sacro como tal, o sea, no hay un libro específico que hable sobre arte sacro. Quizás sí se podría leer, ahora no me sale el nombre, pues es la historia del arte cristiano. Mire, que no me sale ahora mismo el autor, pero ahora mismo lo buscamos. Pero si hay mucho problema, no importa, lo voy a buscar yo por mi cuenta para que no se siga atrasando más. Es de Juan Plazaola, Historia del arte Perfecto, cristiano. Este sería como el manual básico para empezar. perfecto. Muchísimas Luego, gracias. evidentemente, hay muchos más, pero bueno, para empezar, creo que está muy bien este. Bueno, sí, acá también dice que nos aconsejes el Ah, tuyo, Thais, porque que no es menor. Me encantaría escribirlo acá, Thais, si pudieras escribirlo en el chat para que la gente le quede sumamente claro y en una de esas lo puedan ver, por porque bueno, supuesto. no siempre tenemos como, hay unza, sí, perfecto, gracias, Mari. Ah, ¿lo han puesto ya? Sí, la Mari ya está ahí. Ah, que está la Mari. Sí. Pero muchas gracias, porque la verdad que a veces es un tema que a todo el mundo le apasiona, pero no está tan cercano para encontrar. Y bueno, y la vida nos va metiendo en otras cosas y vamos perdiendo la maravilla de la belleza de las cosas, bueno, de cómo el hombre le rinde oculto y le rinde homenaje a Dios creador, a través bueno, de sus manos, de lo que ha podido hacer a lo largo de la historia en las distintas geografías y lugares del mundo, que todas son muy valiosas. Así que bueno, con esto entonces les agradezco muchísimo a todos, los dejo invitados a la Navidad en los Andes, esta vez, no en la Wandes, pero va a ser en la Wandes, parece trabalengua, y bueno, y a que nos sigan en redes sociales para ir conociendo las distintas actividades que tenemos de formación en distintos temas vinculados con temas religiosos que siempre son tan importantes de ir conociendo más. Así que muchas gracias y gracias, Thais,
por tu tiempo y Muchas esperemos que gracias, mañana no Sofía. estés muy cansada. No, estoy muy bien y muchas gracias a todos por estar aquí presentes y aguantar aquí una hora que me he excedido en el tiempo, ya me perdonarán. Pero bueno, faltaban muchas cosas más, pero espero que próximas ocasiones tendremos más ocasiones de hablar. De todas maneras. Y aprovecho para desearos feliz Navidad y que disfrutéis mucho estos días en familia. Y bueno, Sofía, Mari, no sé dónde está, pero muchas gracias por todo, como siempre. Es un placer. Regio, muchas gracias, Tai. Muy feliz Navidad a todos los que están acá conectados. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Adiós. Un abrazo. Un abrazo.